En este tutorial les voy a explicar nuestro sistema de recursos humanos. El icono es está señalado con el mouse. Usuario y password admin. Estas opciones lo pueden cambiar dentro del sistema. Está por defecto. Enter. Les voy a explicar más o menos, en forma resumida las opciones del sistema. En realidad es un sistema muy amplio, pero para que entiendan el manejo básico del sistema les voy a indicar por lo menos los puntos principales. Como ustedes saben, todo sistema necesita de una previa información para que pueda operar correctamente. En algunos se llama tablas maestras, pero en este caso tablas base. Periodo general. Vienen a ser los meses que vas creando, ¿no? Acá se quedaron en el 2015-07, 2015-08 y así para adelante. Ahí van aperturando los meses. Después tenemos los parámetros. Toda persona que tenga una experiencia en temas de recursos humanos, esto va a ser familiar en el sentido de que en parámetros pones los porcentajes o valores, ¿no? Y al momento de hacer tus conceptos de planilla vas a jalar. En el caso hay UITs, hay seguro complementario, las tasas, la remuneración mínima vital para un tema de asignación, el tema de quinta categoría. Después de la opción de tabla general. Tabla general son las tablas paramétricas que nos da la SUNAT o el Ministerio del Trabajo. Por ejemplo, tipos de establecimientos, tipos de documentos, tipos de vía, tipos de zona, tipo de trabajador y así sucesivamente, ¿no? Nivel educativo, tipo de contrato. Ustedes pueden ir agregando o modificando si fuera el caso en variedad de tablas. Después viene la opción de administrador de pensiones para un tema de las tasas, ¿no? Usualmente son las AFPs. En este caso integra las aportaciones, comisión mixta, primas, los topes. Las entidades de prestadores de salud, si no están lo que ustedes consideran, simplemente es añadir mediante este proceso o editar si fuera un caso. El tema de bancos para un tema de pagos de contrahaberes, los CTS, nacionalidades, país emisor, ubigeos, ocupaciones, instituciones educativas. Bueno, esto no entro más al detalle, ya son tablas que la mayoría lo conoce. Después vienen las tablas de administración del sistema, o sea, crear usuarios, crear perfiles de acceso en el sentido de que puede o no puede hacer tal opción en el sistema. Esta es la opción de poder agregar, en este caso el perfil administrador puede hacer todo. Bueno, como les decía, solamente les voy a comentar lo básico del sistema. Como ustedes saben, que los recursos humanos es muy amplio. Ahora, este sistema está configurado o menús tipo árboles, ¿no? Un menú como árbol de opciones. Por ejemplo, en esta parte que está señalando el mouse son empresas y los tipos de planilla. Empresa y los tipos de planilla. Es que acá yo voy creando mis empresas y con qué tipo de planilla voy a utilizar, ¿no? Obreros, empleados para la constructora El Sol y obreros para la constructora Mot, tal como ven en pantalla. Ahora,
Si yo cliqueo, bueno, tengo que estar cliqueado ahí en todas las empresas, te va a salir este, el que está señalando el mouse, ¿no? Tenemos estas opciones. Este menú es el menú o el árbol principal, por así decirlo, ¿no? Este es el árbol de empresas y planilla y este es el árbol principal, en el sentido de que acá me va a salir de todas las empresas los procesos, se va a referir. Pero si yo cliqueo, por ejemplo, obreros, me va a salir otro menú. Pero se refiere a, todo este menú se refiere a la planilla de obreros de conductor de sol. Toda esta opción se refiere a empleado de conductor de sol. Entonces, tener en cuenta que hay dos menús, o bien este o bien esta señalada. Ahora, para construir las empresas y los tipos de planilla utilizan la primera opción. Con esto lo construyen. Tiene la opción de crear, editar, van creando sus empresas y sus tipos de planilla. Estos dos iconos son, uno es el registro de postulantes y otro el registro de personal. Bueno, nosotros lo hemos definido así por un tema de proceso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos módulos? Yo acá voy a registrar todas las personas que, bueno, llegan su hoja de datos, su currículum vitae, lo voy a registrar. No quiere decir que son mis trabajadores, simplemente es una base de datos de todo mi currículum vitae. Ahora, en tema personal, que dice acá el título, registro personal, desde que si yo ya destaco a tal empresa o a tal tipo de planilla, entonces lo que voy a hacer es jalar uno de estos nombres y lo destaco, ¿no? Y ahí estos nombres están previamente registrados en el registro postulante y en el registro personal solamente es jalar y destacar, no es necesario volver a ingresar, solamente es jalar y destacar. Bueno, ¿en qué consiste el registro de postulantes? Consiste en esta serie de pestañas. Datos personales, no, lo que pide SUNAT, ¿no? Pide el Ministerio del Trabajo, ocupaciones, pueden agregar lo que ustedes consideren. Datos de ubicación y domiciliarios, también pueden ir agregando. Datos pensionarios, en qué AFP o NP o en qué administrador de fondo de pensiones está. Los EPPs, que son los equipos de protección personal, los derechohabientes, si fuera el caso, ¿no? Añadir su derechohabiente y a nivel de hijos, tal como dice acá, ¿no? Concubina, gestante, hijo, mayor de edad. Después, estudios realizados también pueden agregar, ¿no? Qué estudios y qué grados obtenidos en esos estudios. La experiencia laboral también lo pueden hacer. Entonces van formando una especie de currículum, ¿no? Entonces ante cualquier requerimiento, pues ahí ya tiene su información, su teléfono, su correo, por el caso, ¿no? Esto se puede emitir un currículum o se puede ir buscando mediante estos filtros. Entonces acá va a aparecer todo mi base de datos de currículum. Entonces, ese es el registro personal. Este módulo se llama registro personal. Lo que yo hago es seleccionar el trabajador o la persona y lo destaco. Selecciono, lo destaco. O sea, toda esta base de datos es de postulante.
Entonces, al momento de seleccionar, esta persona va a trabajar como obrero, le va a aceptar y automáticamente se van a añadir un registro, tal como ustedes ven acá. Ahora, ¿en qué consiste ese registro? Ustedes editan, entonces le va a salir todas estas pestañas. Todas estas opciones. Los datos principales, en qué proyecto trabaja, en qué área, centro de costos, cargo, el tipo de trabajador y su sueldo, ¿no? Otros datos, bueno, que pide permiso, pagos, depósitos a cuenta, en qué banco se le va a pagar y su número de cuenta, ¿no? Su número de cuenta. Para un tema de pago de redes, hay un proceso para pagar, generar el TXT y ustedes en su página web del banco simplemente lo procesan. Que aseguramiento de salud, pedido de trabajo. Acá añaden que su fecha de ingreso, ¿no? Y bueno, en todo caso, si es que cesa, pues ahí ya lo procesan, ¿no? El motivo y el estado. Sus datos de quinta categoría, sus contratos de trabajo. También hay un registro de contratos de trabajo. Acá están los tipos. Establecimientos. En qué establecimientos está destacado el trabajo. Y también factores que lo vamos a ver más adelante. Ahora, entonces, eso es registro de postulantes y registro de personal. Para yo operar el sistema correctamente, como ya les comenté en los primeros minutos, eso es llenar las tablas base. Pero hay algo adicional también que se tiene que hacer. Acá en todas las empresas tienen que llenar los proyectos, las áreas, los centros de costos, los cargos, los establecimientos, la cuenta de bancos, ¿no? ¿En qué proyecto? Por ejemplo, de constructoras del Sol, ¿qué proyectos yo manejo? ¿No? Voy añadiendo los proyectos, uno por uno. Bueno, esto de repente nos va a definir a las personas en qué proyectos están trabajando. Lo enlazo. Lo mismo en áreas, de costos, cargos, establecimientos de trabajo. Hay un módulo de contratos de trabajo. Ven acá no va a salir los días que faltan para terminar un contrato, ¿no? Imprimir su contrato de trabajo. También hay provisiones, provisiones de beneficio social, vacaciones, gratificaciones, CTS. Hay que tener para generar la TXT de registro también en el plano. Se puede emitir certificado de trabajo, CTS, se puede emitir una quinta categoría y también se puede emitir certificados de FP o OFP. Y acá en la parte de abajo hay una serie de reportes que nos permite obtener en el sistema. Entonces, como les decía, les voy a explicar solamente lo básico. Es un poco amplio, necesitaría de muchos minutos y horas inclusive. Ahora, para hacer ya las planillas que quedan, por ejemplo, obreros. Acá es donde yo voy a hacer mis planillas. Los periodos de trabajo, los periodos que vienen a ser los meses. Voy creando mis meses, ¿no? Que jala de acá la tabla base. Acá solamente lo enlazo. Las planillas de trabajo. Acá figura todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, yo puedo crear planilla semanal, bisemanal, quincenal, mensual, vacaciones, gratificaciones, CTS, utilidades y liquidaciones. Puedo crear este tipo de planillas. Los conceptos. Acá es donde voy a crear todos mis conceptos. Por ejemplo, remuneración básica,
por ejemplo, asignación familiar. Esta es la tabla un poco esencial de este sistema, bueno, de todos los sistemas de recursos humanos. Me voy a crear todos mis conceptos, ya a nivel de ingresos, a nivel de descuentos y aportaciones, ¿no? Acá estoy. Si parece en azul el registro, el concepto, es porque son fórmulas. Entonces se comienzan a hacer las fórmulas en base a estas opciones. Por ejemplo, remuneración tiene estos detalles. El nombre pertenece a la planilla mensual, es fijo, está afecto a estas opciones. Y la fórmula vendría a ser la remuneración, que viene a ser una variable acá, entre 30 por los días trabajados, DC001 días trabajados. Entonces así ustedes van creando fórmula por fórmula, ¿no? Como ven, hay varios conceptos, por lo menos en este ejemplo, pero algunos pueden tener menos o más, pero aquí es donde van configurando los conceptos. Después interviene el tema factor para crear, por ejemplo, asignación familiar. Entonces, yo creo una asignación familiar y acá en esta tabla de personal le digo, en la tabla de factor, bueno, acá no aparece porque no está creado el factor, le puedo decir, esta persona tiene o no asignación familiar. Este proceso es importante para asignaciones, de repente para establecer importes a nivel por persona. Acá es donde se llenan las horas trabajadas, la bonificación por horas, los ingresos de descuentos si es que hubiera. Bueno, acá, a ver, vamos a activarlo. Ok, entonces los adelantos, los descuentos, también tiene para añadir bienestar social, vacaciones, préstamos, un módulo para hacer liquidaciones, CTS, beneficios sociales, tiene para... Bueno, esto es básicamente para hacer las planillas vas a utilizar estas opciones, ¿no? Después ya vienen los procesos, para procesar la planilla, para procesar planilla de adelantos, planilla de liquidación de CTS, planilla de liquidación de beneficios sociales. Esta opción es para generar la cuenta de haberes y cuenta de CTS a nivel de bancos. Con esto emites la boleta de pago, la liquidación de CTS y la liquidación de beneficios sociales. Entonces acá a nivel de reportes, una vez procesado toda esta información, simplemente es emitir las planillas, ¿no? A nivel de detalle y a nivel de resumen. Bueno, eso es más o menos lo básico que les puedo un poco enseñar en este tutorial, ¿no? Quisiera un poco ampliarme en el tema, pero sé que tampoco se trata de eso, sino en un tutorial más adelante de repente le puedo enseñar cosas más avanzadas, ¿sí?